exactamente, el viernes pasado, hace exactamente 4 años que nos constituimos como iglesia, a media cuadra de aquí, en el edificio que se llama Calvary Chapel. Y eso fue una bendición para muchos, personalmente uno de los eventos más importantes en mi vida. Y para mí es un honor ser pastor de esta iglesia. Ustedes no saben lo bendecido que yo me siento de poder ser parte de esta iglesia y tener el privilegio de servirles. Pero sé que para cada miembro también es un privilegio ser parte de una iglesia bonita, una iglesia saludable, que de verdad se siente como una familia y que podamos compartir en las buenas y en las no tan buenas, y que podamos llorar juntos cuando sea necesario, reír juntos cuando también sea necesario. Así que los que quieran ser miembros de la iglesia, pronto tendremos clases de membresía para que puedan incorporarse también a la membresía de la iglesia. Y los que no son bautizados también puedan, si son creyentes, pueden bautizarse. Pronto vamos a tener clases. Así que, feliz cumpleaños otra vez, Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Bien, bienvenidos a los que nos acompañan por primera o segunda vez. Yo sé que Marcos y Consuelo y su hija Perlita también, por allá Perlita, bienvenida también. También acaba de estar con nosotros Jesús Becerra. Acaba de llegar hace ratico, así que bienvenido Jesús, esta es tu casa también, gracias por acompañarnos. Jesús es de mi propio pueblo allá en Venezuela, así que nos alegramos de estar juntos. ¿Y no le van a dar un aplauso a Jesús? ¿No le van a decir? Bueno, bienvenido Jesús. Ok, hoy tendremos la Cena del Señor. Pueden participar todos aquellos que son creyentes, que han sido bautizados y que están viviendo una vida de arrepentimiento constante. Si usted fue bautizado de grande, usted fue bautizado habiendo pedido ser bautizado, no que usted no se acuerda cuando lo bautizaron, que fue la última vez que vio a su padrino, ese no vale. Así que todos los creyentes bautizados que están viviendo una vida de arrepentimiento constante, caminando con Jesucristo firmemente, entonces están invitados a venir. Si usted no es ni creyente, ni ha sido bautizado como de grande y ha puesto su fe en Jesucristo, pues quédese sentadito ahí, no hay ninguna pena, no hay ninguna vergüenza, más bien gracias por estar aquí, pero esto es solo para creyentes en Cristo, ¿ok? Pero gracias por acompañarnos, este es el lugar, el mejor lugar que usted pudo haber escogido para venir un domingo en la mañana. Hoy vamos a hablar de Cristo como superior a Josué. Y ya les voy a contar un poco más de Josué. Pero vamos a continuar nuestra serie en el libro de Hebreos. Y hoy vamos a terminar el capítulo 4. Así que, bueno, casi terminar el capítulo 4. Así que vengan conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Hebreos es una carta que nadie sabe quién la escribió, pero sabemos quién es el autor. Explico. No sabemos quién es el autor humano que usó su lápiz y su puño y su letra, pero sí sabemos quién inspiró a este autor humano para escribir lo que acá está escrito. Así que si sabemos quién es el autor, Dios es el autor de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un sermón, en verdad, y estaba destinada para enseñarle a los judíos, o mejor dicho, ex judíos que ahora eran cristianos, estaban empezando a ser cristianos y que no tenían que guardar la ley de Moisés. En el pasaje anterior vimos que Jesús es superior a Moisés. No tenían que guardar los sacrificios, lo vamos a ver dentro de 3 semanas. No tenían que tener a los grandes patriarcas de Israel como superhéroes más que a Cristo, vamos a ver parte hoy. Pero también vamos a ver que no tenían que creer más en la revelación de los ángeles en el capítulo 1, sino más en lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Y por eso es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, usted debe entender que Dios no nos dejó una imagen para representarlo y para adorarlo porque lo vemos. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice, ver para creer? Entonces, no nos dejó Dios una imagen para representarlo a Él, ni a las cosas santas, para
verlo y adorarlo porque lo vemos. No, 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 al contrario, nos dejó una palabra para ser oída. Entonces el cristianismo es más de oír que de ver. Por eso es que nosotros nos reunimos todos los domingos y muchas iglesias en el mundo, incluyendo hoy, exactamente hoy, bueno, ya pasó, pero en las estaciones de metro de Ucrania se han convertido en las reuniones de las iglesias. Porque ellos están siendo bombardeados y las estaciones de metro las han convertido en lugares de oración y lugares de adoración. Por eso nos reunimos para oír, no para ver. ¿Notan la diferencia? Nos reunimos para oír. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que ha sido mi oración toda esta semana. Si usted escucha el evangelio predicado hoy, no endurezca su corazón. Más bien, ame a Cristo. Venga a Cristo. Oiga su palabra. Ame a Cristo. Los niños que hoy van a estar presentes con nosotros, gracias por estar aquí. Todos los niños son bienvenidos a los pies de Cristo también. Igual Marlito, igual Perlita, igual Jocelyn, igual Nicole y también Iker y Johansen y Jonathan y Joaquín y todos los grandotes que están por aquí, incluyendo a Femi, a Walter que está viendo el teléfono y también Stephanie y Isaac, Gabriel y Julito que no están niños. Pero todos son bienvenidos a los pies de Cristo. Todos. Ahora, en las historias que nos contaron en la escuela dominical, hay grandes superhéroes. Y ahí vemos a Sansón con su tremenda fuerza. Y vemos a José que tenía un tremendo vestido que después que su papá le regaló y lo pusieron preso, pero después llegó a ser el segundo en Egipto. Y vemos también a Noé que se montó en el arca con un montón de animales. Y vemos a Moisés que dividió el mar con grandes prodigios y sacó al pueblo de Israel. Pero también vemos a Josué, cómo Josué, hasta ahí llegan las clases de escuela dominical porque después la historia se pone muy sangrienta. Pero lo que hizo Josué fue terminar de hacer lo que Moisés comenzó y Dios le prohibió a Moisés que Moisés entrara en la tierra de Canaán con el pueblo, casi 2 millones de personas. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, Moisés reaccionó mal ante la peña de Oreb, ante las aguas, cuando el pueblo se quejó y Dios le dijo, háblale a la piedra y Moisés golpeó la piedra. Entonces por ese acto, Dios no le gustó esa reacción de Moisés y le dijo, no vas a entrar en la tierra de Canaán. Otro día hablaremos de eso. Pero entonces lo que Moisés no terminó, Josué sí lo terminó. Y Josué fue el sucesor de Moisés. Cuando ustedes ven el final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, ustedes van a ver la sucesión de Moisés para Josué. Antes de la muerte de Moisés, Moisés tomó el liderazgo del pueblo de Israel para entrar en la tierra de Canaán. Y ahí es que empieza la conquista. Y Josué fue un tremendo guerrero. Josué fue el hombre que Dios usó con la espada para salir de un montón de gente malísima que se estaba portando mal ahí en esa tierra de Canaán. Entre ellos 8 grupos de cananeos, hititas, jebuseos, jerbeseos y un montón de gente mala. Gente muy mala. Por ejemplo, los amorreos. Tenían a sus hijos y se los dedicaban a un dios que se llamaba Moloch. Y hacían cosas malas. Mataban a sus niños recién nacidos. Hoy en día es peor. Hoy ni siquiera los dejan nacer.
Josué recibió la orden de Dios, el furor de Dios, la ira de Dios había llegado a tal nivel contra los amorreos que Dios le dijo a Josué, extermínalos, extermina, no soporto más mi furor por causa de los amorreos. Lo vimos el año pasado, hace 2 años, cuando hablamos del panorama de la Biblia. Se puede buscar los videos y preguntarse, ¿acaso Dios es culpable de racismo? ¿De querer exterminar a un pueblo? ¿Racismo étnico? ¿O es una limpieza étnica que Dios estaba haciendo? No, Dios no estaba borrando ningún pueblo, Él estaba borrando la maldad, porque de hecho muchos quedaron, algunas mujeres quedaron vivas, algunos niños quedaron vivos y Dios le prohibió a su pueblo que no se mezclaran con ellos. Es decir, no los exterminó, sino que tuvo misericordia de algunos que se convirtieron al Señor. Entonces Josué fue el encargado de conquistar la tierra prometida a fuerza de espada. Un guerrero, uno de los guerreros más valientes que vemos en la Biblia. Josué es el gran guerrero del Antiguo Testamento que no vemos mucho en la escuela dominical por lo sangriento de la historia, pero fue quien conquistó la tierra de los gigantes 40 años después que la espiaron. Números 14, ustedes van a ver cómo los 2 espías husmearon en la tierra con los binoculares. Bueno, más o menos con los binoculares, no había binoculares, pero vieron con la tierra que había muchos gigantes, había, si es verdad, muchas cosechas, muchas frutas. Y Dios les dijo, bueno, entren. Y 10 de ellos dijeron, no, es gente muy grande, es gente muy fortachona, eso van para el gimnasio. Y nosotros somos chiquitos delante de ellos. Y Josué y Caleb dijeron, sí podemos, Dios va con nosotros, sí podemos. Y Dios respaldó a Josué y a Caleb, pero a los otros 10 los castigó por 40 años con todo el pueblo, y Moisés dando 40 años vuelta por el desierto, junto a Josué y Caleb, que fueron los 2 únicos que entraron en la tierra. Todos los que salieron de Egipto murieron menos Josué y Caleb, y en Canaán entraron Josué y Caleb, más todos aquellos que habían nacido en el desierto. ¿Ustedes se imaginan el cambio de cultura que ocurrió en esos 40 años? ¿Qué estaba ocurriendo hace 40 años en tu país? ¿Qué tan diferente puede ser tu país hoy de hace 40 años? Muy diferente, muy diferente. Entonces, hoy vamos a leer que Jesús es superior al más grande de todos los guerreros, a Josué. Jesús es superior a Josué. Así que vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Hebreos, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así: por eso, viene hablando de los que no creyeron a Dios, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva, entonces el Evangelio, se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a aquellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Pero los que creímos, hemos entrado en el reposo, conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aún cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la bendición de estar acá, de celebrar el aniversario número 4 de nuestra iglesia, pero también de una vez más exaltar tu santo nombre otro domingo más y hasta que tú llames por nosotros y por toda la eternidad. Señor, rogamos tu dirección en esta mañana, rogamos que nos ayudes a ver a Cristo exaltado mucho más allá de lo que Josué fue y que nos ayudes a entender qué es tu reposo, quiénes entran en tu reposo, también, Señor, cómo sabemos de tu reposo. Rogamos, Señor, que si alguien aquí no disfruta una comunión personal contigo, que pueda hoy ser el día que entra en tu reposo. Es lo que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar primero de qué es el reposo, quiénes entran en el reposo y cómo nos informamos, cómo sabemos acerca de cómo entrar en el reposo, cómo entramos en el reposo. ¿Okay? Son 3 puntos nada más que vamos a ver. Primero, ¿qué es el reposo de Dios? La semana pasada vimos unos pequeños detalles, pero aquí, en todo este pasaje, desde el capítulo 3, se dice que Jesús es superior a Moisés, porque Moisés fue el que lideró la salida de Israel hacia Canaán, y eso debía tomar semanas, unas 3 semanas de viaje a pie. No había avión, no había metro, no había nada, pero debía tomar unas 3 semanas de viaje a pie. Pero por causa de la queja y por causa de la desobediencia del pueblo, Dios los castigó a vagar en el desierto por 40 años. Entonces, ese reposo que ellos iban a tener cuando entraran a Canaán al salir de Egipto debía durar unas 3 semanas el trayecto, pero por la desobediencia se complicó la situación. Dios les dio el tabernáculo y les dio también una columna de nube y una columna de fuego durante el día y durante la noche para que supieran qué hacer. Y cuando Dios movía la nube, tenían que desarmar el tabernáculo para volverlo a armar donde se paraba la nube. Y eso fue 40 años en ese tira y encoge. 40 años. Y la generación que murió en el desierto, no creyó en el Señor. Lo que dice ahí que no entrarían en el reposo porque Dios juró. ¿Quiénes? 3:16. ¿Quiénes fueron los que lo provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? 3:17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? 3:18. ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Es decir, que a Dios le importa mucho quién ponga su fe en él y quién no. Como podemos ver, 3:19, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Pero no pudieron entrar ¿dónde? No pudieron entrar en el tabernáculo, no pudieron entrar en las ciudades donde se les fue. No pudieron entrar en Canaán. Canaán era el lugar de reposo, la tierra prometida. El lugar, la tierra que fluye leche y miel, donde ya no iban a ser más esclavos, donde ya no iban a ser más nómadas, sino que ahora iban a tener su propia tierra. Y eso era Canaán, la tierra prometida, lo que es hoy Israel y Palestina. Todavía está esa pelea, árabes y filisteos contra los hebreos o el pueblo de Israel. Otro día vamos a hablar más de la guerra de Israel y Palestina. Hoy no vamos a hablar mucho de esto. Lo cierto es que los que salieron de Egipto, casi 2 millones de personas, solo 2, Josué y Caleb, pudieron entrar en Canaán, porque todos los demás se murieron en el desierto por incrédulos y desobedientes. No pudieron entrar en Canaán. Ahora, Canaán era un reposo. Bíblicamente hablando, Canaán era un
reposo. Era una figura del reposo que tendremos en el cielo. El reposo que tendremos en el cielo va a ser mucho mejor que el reposo que tuvieron aquellos que nacieron en el desierto cuando entraron a Canaán. ¿Por qué? Porque el reposo que tendremos en el cielo va a ser permanente, va a ser eterno, va a ser definitivo. Nada de estas tres cosas lo tuvo Israel cuando entró a Canaán. ¿Cómo sabemos eso? Vengan conmigo, por favor. Vamos a hacer un repaso rápido del libro de Josué. Después que termina el Pentateuco, Moisés ya sale de escena al final de Deuteronomio. Y ustedes ven en el libro de Josué, solamente vamos a darle un vistazo a los títulos del libro de Josué. Déjenme darle un poquito de historia. Israel salió aproximadamente en el año 1446 de Egipto. 1446. Es decir, que pasaron 40 años en el desierto y llegaron aproximadamente en el año 1406 a la orilla del Jordán, a la orilla oriental del Jordán. Y desde ahí vieron la tierra prometida, es una cadena montañosa. Desde ahí vieron la tierra prometida y dijeron, wow. Y ahí Moisés tiene su gran discurso. Moisés también le entrega el mandato a Josué. Y empiezan y entran en la tierra prometida. Ahora, cuando ellos entraron a la tierra prometida, esa tierra no estaba vacía. Esa tierra no lo estaba esperando para decir, wow, bienvenido, qué bueno que lo estamos esperando. Qué bueno que llegaron. Mira, aquí les tenemos la llave. Nosotros somos su realtor. No, esa gente no iba a entregar esa tierra así de fácil. Casi como el conflicto de Rusia y Ucrania. Esa gente tuvo que echar espada para poder adueñarse de esa tierra. Y ustedes dirán, pero ¿eso es injusto? ¿Cómo van a despojar a alguien de su tierra? Dice, bueno, Dios juró a Moisés que se le daría esa tierra. Perdón, a Abraham. Dios había jurado a Abraham que le daría esa tierra. Y esa gente que estaba ahí, no era que estaba invadiendo, sino que era una gente muy, muy mala. Los cananeos, los jebuseos, los amorreos. Entonces Dios está trayendo justicia a la humanidad a través de la mano de Josué y todos los guerreros para aplacar el furor de Dios por causa de la inmoralidad de todos estos pueblos. Entonces vamos a darle un recuento a qué pasó cuando Josué y el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Eso pasó aproximadamente en el año 1406 a.C. y la conquista total, la campaña del norte, la campaña del sur, la campaña del centro, duraron aproximadamente 7 años. 7 años. ¿Ok? 7 años echando plomo y espada. Bueno, plomo no, espada. Y lanza. 7 años. Conquista aquí, conquista allá. Y siempre Dios les dio la victoria, salvo en una oportunidad. Ya lo van a ver. Capítulo 1, ustedes ven que Dios le dice a Josué, tienes que esforzarte y ser muy valiente, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, Josué, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él, Josué, de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito, y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. La promesa de Dios es estar con Josué como estuvo con Moisés. Entonces en el capítulo 2, Josué envía espías a Jericó, en la muy famosa conquista del pueblo de Jericó, lo van a ver más adelante. Después, ya los espías vienen y en ese pueblo todos estaban los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los hititas, los hivitas, los jerjeseos y los fariseos. Entonces todos esos pueblos muy males. En el capítulo 3 pasan el Jordán. En el capítulo 4, después de pasar el Jordán del margen oriental hacia el margen occidental, después de cruzar el Jordán, hacen un altar con las 12 piedras del Jordán.
y luego hacen una circuncisión a todo el pueblo en Gilgal y celebran la Pascua. Josué es enviado en el capítulo, es ungido en el capítulo 5 como el libertador de Israel. Y en el capítulo 6 Dios le dice que tomen Jericó gritando. ¿Se acuerdan de aquella famosa batalla? Hasta ahí llegan a la escuela dominical. Y gritan y las paredes de Jericó y los muros de Jericó se caen. Pero un malvado que se llamaba, un soldado de Israel que se llamaba Acán, se agarró unas cosas del tesoro que no podía, entonces la metió debajo del mantel de su cama. Y por eso Dios le dijo, no tomen de lo que es inmundo en Jericó, destruyan todo eso. Pero a Acán le gustó el oro y lo guardó. Por eso en el capítulo 8, el capítulo 7, cuando van a atacar al pueblo de Ai, pierden la batalla. ¿Por qué? Porque había un pecado oculto en el pueblo. Entonces Dios tuvo que salir de Ai y toda su familia para que pudieran otra vez empezar a conquistar. Y entonces empiezan en el capítulo 9, vencen a Gabaón, capítulo 10 a los amorreos, en el capítulo 11 a los jebuseos, en el capítulo 12 está un resumen de todos los reyes derrotados por Moisés y todos los reyes derrotados por Josué, la distribución de la tierra en el capítulo 13, 14 y 15, y después Caleb también empieza a conquistar Hebrón, Debir, Efraín, Manasés, todos esos territorios fueron repartidos y ustedes ven que eso fue pelea, batalla, conquista, espada, lanza, y todo fue una tremenda conquista, casi como los movimientos independentistas en nuestro país. Increíble. Si ustedes leen ese libro, es como leer un libro de historia de la independencia de su país. Ahora, en el capítulo 24 hay algo muy importante. Ya se habían acabado las batallas, 7 años después ya habían conquistado toda la tierra, habían distribuido la tierra, habían repartido y distribuido, mira, a ti te toca esto, a ti te toca esto, de aquí a aquí, de este río a esta llanura te toca a ti, de aquella montaña a este lugar me toca a mí, y ya todo el mundo sabía qué lugar de la tierra le tocaba. No había mapa, pero ellos sabían. Ahora, antes de que cada quien se fuera para todo su pueblo, para todo su lugar, Josué da el discurso de despedida famoso en el capítulo 24, en Siquén. Y le dice en el 24:2, así dice el Señor Dios de Israel. Y empieza todo ese discurso. En el capítulo 24, mismo capítulo 24, versículo 13 en adelante, vengan conmigo. Josué 24:13. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera a los dioses que sus padres adoraron del otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes y en su lugar, sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, jamás, jamás dejaremos al Señor para servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y el pueblo juró diciendo, no, nosotros no nos vamos a apartar. No duró mucho la alegría, no duró mucho el compromiso. Años pasaron para que llegara los jueces. El próximo libro son los jueces. Y los 7 años que duró la conquista son nada comparado con los 300 años que duraron los jueces. Y luego viene Saúl, David y Salomón. Y el pueblo desobedeció a Dios. Escogieron a quien servir y no fue a Dios. Entonces, aunque ellos habían visto el poder de Dios,
Y Dios les había dado una tierra, y ellos escogieron desobedecer a Dios. Ahora volviendo a Hebreos, véngase de regreso a Hebreos. En el 4:8 dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no había hablado después de otro día. ¿Qué significa esto? Bueno, que aparentemente el reposo que Josué le dio a través de la conquista de 7 años no era definitivo, no era permanente y no era eterno. No era espiritual, era un reposo de las guerras, era un reposo del vagar por el desierto, era un reposo de la espada, pero no era un reposo espiritual, porque Josué no le pudo dar un reposo espiritual al pueblo. Aunque Josué le dijo, sirvan a Dios, ellos no escogieron servir a Dios. ¿Por qué? Porque, versículo 2, 4:2, porque la nueva se nos ha anunciado lo mismo a nosotros que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Y dice en el 3:19, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Es decir, ellos pensaron que Canaán era el cielo, pero cuando llegaron ahí se dieron cuenta que tenían que cocinar, que tenían que trabajar la tierra, que tenían que expulsar un montón de gente, tenían que hacer un montón de cosas, y se olvidaron de quien le dio la tierra. Ese no fue un reposo. Eso fue una tierra con problemas. Una tierra con problemas. Ahora, ¿qué es el reposo? Bueno, ya vimos que Canaán no es el reposo. Entonces, ¿qué es el reposo? Bueno, ustedes ven que en el versículo 4 se explica en la Biblia, en Génesis 2:2, que en cierto lugar es Génesis 2:2, se dice que en el séptimo día Dios reposó de sus obras en el séptimo día. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios dejó de crear y llenar lo que había creado en el séptimo día. Por 6 días Dios creó, por 3 días Dios creó, por los segundos 3 días Él llenó lo que había creado, y después del sexto día en el sexto día creó al hombre y a la mujer, ya no creó más. Entonces en el séptimo día no creó más. Por eso en el séptimo día Dios reposó. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado? No, porque ya había hecho todo. Y segundo, para que nosotros, sus criaturas, entendiéramos que de las 7 partes, 7 días que Dios creó, pues nosotros tenemos que dedicarle uno a reposar, a no hacer lo que hacemos en los otros 6. No hacer lo que hacemos en los otros 6. Un día de reposo. De cada 7, trabaja 6 y descansa 1. Pero no que descanse en una hamaca y no haga más nada, sino, o peor aún, hay gente que no hace lo que hace en los primeros 6, en el séptimo no hace lo que hace en los primeros 6, sino que hace otra cosa diferente y busca otro trabajo. No, reposar significa lo que en Éxodo 20 se habla del 4.º mandamiento, dedicarle ese día a Dios. Dedicarle uno de cada 7 días a Dios. 6 más 1. Esa es la regla de 6 más 1. Ahora, en el versículo 3, Hebreos 4:3, se dice que hay un reposo mejor que Canaán. ¿Y cuál es el reposo mejor que Canaán? 4:3 dice que los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Ya hemos entrado en el reposo. ¿Los que hemos creído en quién? Bueno, los que hemos creído en Cristo. Los que hemos creído en Cristo ya hemos entrado en el reposo. No es que ya estamos en el cielo, no, es que ya se garantiza y se da por hecho nuestra entrada al cielo. No hay posibilidad de que nosotros no entremos al cielo si creemos en Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por el contraste del 3:19 con el 4:3. Los que no creyeron, los que fueron desobedientes, los que no pusieron su fe en Cristo, no entraron por causa de su incredulidad. Pero los que creen, ya se da su entrada como garantizada, como segura, porque creyeron. ¿Creyeron qué? Bueno, creyeron en uno que era mejor que Josué. Creyeron en Jesús. Y dicho sea de paso, es exactamente el mismo nombre, Josué,
que Jesús. Significa Dios es mi Salvador. Josué en hebreo, Jesús en griego es exactamente el mismo nombre. Por eso hay un paralelo tan bonito entre Josué y Jesús. Porque Jesús es el Josué del Nuevo Testamento, es el guerrero que nos lleva a Canaán, que pagó todos nuestros pecados, que conquistó todos nuestros enemigos, que todos los enemigos de Cristo Jesús los mató en la cruz, los expuso, la vergüenza pública de que no se puede enseñorear de nosotros ningún pecado, ningún Dios, ningún demonio, ningún diablo, ni nadie se puede enseñorear de todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Porque todos los que han creído han entrado en su reposo. Imagínense, es como que a través de la fe tú puedas entrar, caer, si me permiten usar ese verbo, caer en las manos de Dios. Tú, a través de la fe en Cristo, tú caes en las manos de Dios. Y tú te puedes imaginar las manos de Dios. Si tu bebé está seguro en tus manos, cuando tu bebé estaba chiquito, él estaba seguro en tus manos. No viniera una loca del barrio a querer arrancarte ese bebé de tus brazos, porque se vería como una osa que le quieren quitar sus cachorros. Pero imagínate las manos de Dios. Si tú por la fe en Cristo caes en las manos de Dios, ¿quién te puede sacar de ahí? ¿Qué situación en tu vida podría sacarte de las manos cuidadoras, bondadosas, protectoras del Dios de los cielos? ¿Quién siquiera tiene el tamaño del meñique de Dios para doblarle el meñique de Dios y sacarte por debajo? Nadie. ¿Quién tiene la fuerza para abrirle el pulgar a Dios para sacarte de lado? Nadie. Cuando tú por la fe estás en Cristo, entonces nadie te puede arrebatar de sus manos. Ni la vida, ni la muerte, ni el porvenir, ni hambre, ni peligro de espada, ni desnudez, ni el futuro, ni el presente, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Wow. Entonces, si tú has creído, ya tú has entrado en el Canaán espiritual que Josué no pudo darle a aquellos, porque aquellos no creyeron. Pero si tú has creído, estás seguro de que tú puedes entrar a tu Canaán celestial, eterno, eterno. Después que tú estés en el cielo, no hay más infierno, no hay más tierra, no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más enfermedad, no hay despedida, no hay coronavirus, no hay nada de lo que nosotros teníamos en esta tierra de problemas. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. Y lo hacemos no como sintiéndonos superiores a los demás, diciendo yo voy para el cielo y tú no. No, nosotros no predicamos así. Nosotros como rogando, dice Pablo, como rogando le decimos a la gente, arrepiéntete, por favor. Imagínate una mamá con sus hijos diciéndoles, cree en Cristo, cree, te conviene, es lo mejor. El cielo es mucho mejor. Pero cuando los jóvenes o los adultos incluso no quieren venir a Cristo, no es porque saben que es peor. No, todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al reposo eterno. Lo que no quieren es que Cristo sea su Señor para gobernarle la vida hoy, porque yo me quiero divertir, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero ser mi mismo Dios. Por eso al menos yo no comparto el Evangelio diciendo, ¿sabe qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, Dios tiene un plan maravilloso para su gloria. Si alguien pudiera decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, te podrá decir, Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Qué bueno, yo también. Yo tengo un plan buenísimo pensado para mí mismo. Pero yo no creo que Dios me deje divertirme tanto. Así que el plan que tú tienes para mí, Dios, aguántatelo ahí, que yo tengo mejores ideas. Y eso es no aceptar el señorío de Jesucristo. Debo decirles con la autoridad de la palabra que
Jesús no va a salvar a nadie de quien no sea Señor. El único tipo de salvación es salvación por señorío. Tú no puedes aceptar a Cristo como Salvador y no como Señor. Es como diciendo, yo quiero que Él sea mi Salvador en el último día, ¿ok? De 5 minutos antes de... Yo quiero que Él me salve, que no me deje, no me deje, que ni se atreva a mandarme para el infierno. Porque me va a decepcionar. 5 minutos antes, hey, acuérdate Jesús que yo te acepté como Salvador hace como 40 años. Pero Jesús no va a salvar a nadie de quien no sea Señor. Tú no tienes que aceptarlo como Salvador si ya lo aceptas como Señor. Porque si tú lo aceptas como Señor, Él gobierna tu vida y no hay posibilidad de que te pierdas. Es una construcción hasta innecesaria decir tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No es necesario aceptarlo como Salvador si lo aceptas como Señor. Por eso los antiguos, los griegos decían, Jesús vive, Jesús reina. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es César Kyrios o Jesús Kyrios? Porque si César es tu Señor, tú no tienes salvación en Cristo. Pero si Jesús es tu Señor, pues la salvación está garantizada. Jesús es el Señor. Ellos no decían Jesús es el Señor y el Salvador. No, porque la salvación era inmediata bajo el señorío de Jesús. Pero si tú confesabas a César como Señor, entonces te perdonaban la vida. Te perdonaban. Usted sabe eso. Estoy aprovechando que están distraídos. Ahora, esto que tenemos aquí es Josué con el uso de la espada para conquistar una tierra con problemas. Pero Jesús conquista el reposo a través de la fe que Él nos da cuando oímos su palabra. Y su palabra es lo más impresionante de todo. ¿Qué es su palabra? ¿Qué es su palabra? Bueno, vengan conmigo al capítulo 4. Ok, ahora sí se escucha. Gracias. Muy bien, entonces Hebreos 4:12 es un versículo muy famoso que debemos aprendérnoslo incluso de memoria, porque conecta la fe con la palabra de Dios que tenemos que creer para poder acceder al reposo de Dios. 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que las espadas de 2 filos. Imagínense la espada que tenía Josué. Pero ahora la palabra de Dios es más cortante, más poderosa que las espadas de 2 filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Tremenda espada. Ojalá Josué hubiera tenido una espada de esa. Pero Jesús conquistó un mejor reposo para nosotros, un cielo sin problemas, no una tierra con problemas como Canaán, sino un cielo sin problemas. ¿Cómo? Tercer punto, ¿cómo entonces nos informamos? ¿Qué tenemos que creer para entrar al reposo eterno? Al cielo sin problemas. Bueno, tenemos que creer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hay mucho en ese versículo que tendríamos que dedicar un solo sermón en ese versículo para hablar de lo poderosa que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta, no es un simple libro, no es letras acomodadas, la palabra viva de Dios que todavía produce aquella para lo cual fue enviada, tal como dice en Isaías 55, versículo 11. Es eficaz, ella hace
lo que tiene que hacer. Ella convierte al pecador, lo convence de justicia, de juicio y de su pecado. Usa la palabra de Dios, es usada por el Espíritu de Dios para convencernos de nuestra necesidad de Él. Pero no solamente eso, miren el poder de la palabra de Dios es más cortante que las espadas de dos filos. Algunas personas ilustran esto como que es una espada de dos puntas, que no tiene por dónde agarrarla, sino que por donde tú la agarres te corta. No. Ella tiene por dónde agarrarla. Lo que pasa es que tiene filo por arriba y tiene por abajo. ¿Por qué? Porque penetra. Y penetra. Corta. No hay nada, ningún material en la faz de la tierra que detenga el avance cortante y penetrante de la palabra de Dios. No existe en el universo conocido un poder superior al de la palabra de Dios. Si nada más con que Dios dijera a través de su boca, sea la luz, soles, estrellas, enanas blancas, E1514, Arcturus y todas las estrellas que son 1.000 millones de veces más grandes que el Sol, se crearon solamente con que Dios dijera, mencionara la palabra, sea la luz. Wow. Ese mismo poder lo tiene este libro. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. No es una espada como la de Josué, que solamente penetraba también penetra el alma y el espíritu y desarma los argumentos del orgullo y rebate todo antojo, todo pecado. Mira, las coyunturas y los tuétanos, que también la de Josué, pero también la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué espada puede hacer eso? ¿Qué pistola puede hacer eso? No, solo la palabra de Dios, cuando va penetrando, va quemando el orgullo que te mantiene alejado y las intenciones del corazón. Y tú mismo te convences, de verdad que la Biblia no se equivoca. Tú mismo vienes al convencimiento de decir, de verdad yo necesito. O incluso puede que la palabra penetre tanto tu corazón y tu espíritu que tú no vengas a Cristo, pero al menos no tengas la posibilidad de decir, yo no sabía. Porque también informa, es viva y eficaz. Versículo 13 termina diciendo, nada, absolutamente nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios algún día. Tú vas a estar en un banquillo de los acusados algún día. Y como todos somos pecadores, pues Dios va a decir culpable, con su martillo eterno, culpable. A menos que tú tengas un defensor. A menos que alguien haya pagado tu fianza. Alistair Begg cuenta en uno de sus sermones acerca del ladrón en la cruz. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, los que hablan inglés. Creo que puede estar traducido, o al menos con subtítulos. Alistair Begg dice que el ladrón en la cruz, cuando llegue al cielo, lo van a pasar para el cuartico. Ustedes saben lo que es el cuartico. A él lo van a pasar para el cuartico. Y le van a preguntar, ¿qué hacía usted en la tierra? Yo era ladrón. ¿No? ¿Y qué hace usted aquí? Yo no sé. Ayer me estaban crucificando. Ok, un momentico. Y llaman al ángel supervisor. Hey, tenemos un 1040 aquí, tenemos aquí un espía, tenemos un infiltrado. Y viene el supervisor. ¿Qué hace usted aquí? Yo no sé, a mí me dijeron que viniera. Ajá, pero ¿cómo usted llegó aquí? Las palabras tan bonitas del ladrón en la cruz. I don't know, yo no sé.
tipo de la cruz del medio dijo que yo podía venir. El tipo de la cruz del medio. No sabía ni que su nombre era Jesús. Sabía que el tipo de la cruz del medio lo podía salvar y entrar en el reposo eterno. El cielo es nuestro reposo eterno. ¿Cómo nos informamos? A través de la palabra de Dios. Pregunto para terminar. ¿Tú has estado leyendo la palabra de Dios recientemente? ¿Tú sabes más o menos de qué trata cada libro de la Biblia? ¿Tú sabes más o menos cuál es la revelación progresiva, las cuatro etapas de la Biblia? ¿Tú sabes más o menos dónde encontrar los versículos clave para compartir el Evangelio con tus amigos y vecinos? ¿Tú tienes herramientas o capacidades para poder interpretar la Biblia correctamente? Yo sé. A mí también me falta. Pero si tu respuesta es no a cada una de estas preguntas, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ustedes pueden notar que el hermano Juan nos propuso cursos de discipulado. Estamos reuniéndonos para enseñarnos a nosotros mismos, para leer la Biblia entre nosotros mismos, para estudiar juntos, para aprender. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Entonces podemos aprender y hacer preguntas en un ambiente de hermandad, no como para decirle que tú no sabes eso es demasiado fácil, es primer grado, no seas bruto. No, nadie te va a decir eso. De entre todos nosotros nos ayudamos y eso es lo que Jesús nos dio como gran comisión, hacer discípulos. Y nos enseñamos a estudiar la palabra, a aprender las herramientas para interpretarla de manera que amemos al Cristo que compró y pagó nuestra alma y nuestra vida y nuestro ticket para ir al reposo eterno. ¿Tú no quieres estudiar la palabra de Dios? Pues cada vez que uno dice, wow, ese versículo me partió el alma, porque la palabra penetró en tu corazón y te convenció de tu necesidad de Él y de tu necesidad de crecimiento. Tú estás leyendo la Biblia como debieras, tú estás orando como debieras. Entonces, ¿para qué quieres ir al cielo donde Cristo reina y gobierna? Solamente tú quieres ir al cielo para evitar el infierno. Piper pregunta en su libro Dios es el Evangelio, en la introducción, nada más con leer la introducción es impactante. Pregunta para todos nosotros, es lo que él pregunta. ¿Tú quisieras ir al cielo? Todo el mundo dice así. Ahora, ¿tú quisieras ir al cielo donde hay todos los placeres terrenales conocidos, todas las comidas sin colesterol y sin grasa y sin engordarte? ¿Tú quisieras que en el cielo, tú quisieras ir al cielo donde todos los placeres terrenales sean incluso exponencialmente aumentados? ¿Tú quisieras ir al cielo para disfrutar de todo lo que ahí hay? ¿Tú quisieras ir al cielo por toda la eternidad, saltar de nube en nube? ¿Tú quisieras ir al cielo para encontrarte con aquellos que se adelantaron? Con tu abuelita, con tu mamá, con tu papá, con tu hermanito, con todos los que se adelantaron. ¿Tú quisieras ir al cielo aún si Cristo no está ahí? No, porque el cielo es cielo porque Cristo está ahí. Y cualquier infierno sería el cielo si Cristo estuviera ahí. Y cualquier cielo sería el peor infierno si Cristo no estuviera ahí. Entonces, que el reposo de nosotros no es el cielo porque es blanquito y de nubes y recubierto de calles de oro y de mar de cristal. No, es porque Cristo está ahí. Pero Cristo no solamente está ahí, sino que Cristo está en la reunión de sus santos. Cristo está en la obediencia a su palabra. Cristo está en cada reunión, en cada casa donde su nombre es adorado. Cristo está en cada reunión, así sea en Zoom, donde podemos conocer más su palabra. Cristo está en cada reunión presencial de su iglesia. Cristo respalda a su iglesia cada vez que obedece su palabra. Cristo va contigo de la mano cuando tú estás compartiendo el evangelio y haciendo discípulos. Cristo está contigo como la vid, está con los pámpanos cuando tú estás ejecutando su santa voluntad. No espere llegar al cielo para disfrutar una comunión con Cristo cuando Él prometió estar con nosotros todos los días. Y estar con Cristo es lo mejor, es el reposo eterno que Josué no le pudo dar al pueblo. Por eso Jesús es superior a Josué. Hermanos, nosotros tenemos en Cristo la
solución no solamente a los problemas de la vida, sino tenemos la mejor y más grande esperanza para esta y para la que viene. Tenemos la más grande ayuda en su palabra para saber cómo vivir esta y cómo prepararnos para la que viene. Tenemos la más grande importancia, significancia, tenemos el mejor destino, tenemos el mejor propósito en Cristo para que nosotros podamos ser personas alegres, gozosas de saber que estamos en las manos de Dios. Ustedes pueden ver en el Apocalipsis que algún día vendrá uno en un caballo blanco sentado con su muslo letras de oro que dicen fiel y verdadero. Y de su palabra, de su boca sale una palabra, una espada incandescente que consumirá a las naciones. ¿Ustedes entendieron eso? El Apocalipsis dice que algún día va a venir de los cielos un jinete blanco, vestido de blanco, con un muslo tatuado en oro que dice fiel y verdadero. Y va a partir el cielo en dos, entrando para buscar a los suyos. Y de su boca saldrá una espada incandescente que devorará a todas las naciones. ¿Tú estás esperando? ¿Tú lo estás esperando? Yo no sé tú, pero yo quisiera que Cristo viniera esta noche. Tantos rumores de guerra, tantas cosas que están pasando. Y no porque uno tiemble porque hay guerras, y en Apocalipsis 18 dice que va a haber guerra, y Mateo 24 dice que hay rumores de guerra. Pues siempre ha habido guerra. Y no sabemos si esta va a ser la última o va a ser una más. Pero lo cierto es que este mundo no es nuestro hogar. Este país no es nuestro lugar de residencia y ciudadanía. Es el cielo donde está nuestra ciudadanía, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso todos los domingos nos reunimos para adorarle. De lunes a viernes compartimos el Evangelio con nuestros vecinos y familiares. Y cada primer domingo del mes celebramos el sacrificio, la victoria, la muerte, la resurrección y la promesa de que Cristo volvería. Así que si usted está aquí con nosotros y es un creyente bautizado viviendo una vida de arrepentimiento, entonces también puede participar con nosotros. Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Josué. La semana que viene vamos a ver que Cristo es mejor que el sumo sacerdote. Oremos. Muchas gracias